Bienvenidos a este panel. Empezamos un poquitín tarde, temas de tráfico de viernes capitalino. Para mí es un gusto realmente estar aquí pues, en mi institución con unas personas a las que tengo el placer de conocer y para hablar de un tema que es un tema esencial, el mieloma múltiple, un tema esencial en las enfermedades oncológicas, sin ninguna duda. Uno cuando ve mieloma múltiple, pues no está ni de cerca entre las primeras 5 causas de incidencia en Colombia y de hecho hasta ahora se está priorizando como enfermedad, pero sin ninguna duda es una de las enfermedades de mayor impacto y toxicidad financiera para los sistemas de salud. Y eso por supuesto obedece a los cambios en la innovación efectiva en mieloma múltiple. Los últimos 10 años del mieloma múltiple han sido una explosión terapéutica. Pasar de los inhibidores del proteosoma a las CAR T-cells en menos de 10 años, a terapias génicas avanzadas, a la posibilidad de curación en mieloma múltiple, terapia total, etcétera, pues realmente ha sido explosivo. Y eso nos genera un gran problema, y es, uno, pues tener obviamente la posibilidad de elegir adecuadamente desde el punto de vista clínico lo que hacemos con nuestros pacientes. Y otro gran tema es cómo vamos a hacer una cobertura financiera en sistemas de salud como el nuestro, que es un sistema de salud con una protección financiera muy fuerte, pero por supuesto en un país con un PIB per cápita que dista mucho del mundo desarrollado, para poder no garantizar, pero al menos poder generar mecanismos de acceso y cobertura de las nuevas terapias. Ese es el eje central de este panel y para eso contamos con un panel mixto con diferentes ópticas. Está el doctor Humberto Martínez, amigo personal, una persona muy relevante en el mundo del mieloma múltiple y la hematología aquí en Colombia. Humberto, además de ser hematólogo, pues ha sido una persona líder en el país en mieloma múltiple en el Instituto Nacional de Cancerología, actualmente también en el Hospital Militar, y tenemos una gran ventaja con Humberto, y es que Humberto se formó en un centro de referencia mundial en mieloma múltiple, en donde tuvo acceso real y conoce cómo se comportan las terapias avanzadas, anticuerpos biespecíficos, CAR T-cells, etcétera, ensayos clínicos, en fin, entonces tendremos esa visión de una persona experta en el dominio, pero además con una experiencia también de vida real en instituciones de alto nivel en mieloma múltiple. Metemos a la doctora Yolima, bastante conocida, la visión de los pacientes, todo el tema de abogacía de pacientes hoy en día en el mundo es crítico, entonces realmente agradecemos mucho su presencia, hemos estado en algunos paneles, realmente hoy con el tema de la incertidumbre sectorial, pues la visión de los pacientes es absolutamente esencial. Tenemos también al doctor Ismael Basto, que es nuestro jefe de farmacia aquí en la Fundación Santa Fe, donde nos va a contar cómo hacemos el proceso de incorporación de tecnologías aquí en la Fundación, obviamente con enfoque en mieloma. Y finalmente tenemos a la doctora Marcela Brun, que es una economista también bastante conocida en el sector, especialista en todo el tema de finanzas del sector salud, consultora, ha tenido cargos públicos muy importantes en todo el tema de estructuración de costos, primas, etcétera, para el sistema de salud colombiano. Y recientemente ha hecho unas publicaciones muy importantes respecto a los costos en el sistema de salud, o sea que tenemos un panel suficientemente diverso y con experiencia para abordar estos temas. Para empezar me gustaría hablar con Humberto para que nos dé un marco basado en 2 preguntas grandes. Uno, lo que tenemos en el país, digamos, aprobado y que con acceso efectivo, por decirlo así, es suficiente en este momento para llevar a los pacientes con mieloma múltiple a unos buenos desenlaces y resultados en salud o no. ¿Y cuál es esa brecha actual del país entre lo que tenemos y lo que debiéramos tener desde el punto de vista de la gestión clínica para obtener mejores resultados en mieloma múltiple? Esa sería como la primera pregunta que quisiera que nos comentaras, Humberto. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y pues para mí es un honor hablar en una institución como la Fundación Santa Fe de un tema tan apasionante como es el mieloma múltiple, y creo que es una tarea que todos tenemos en mente, los que hacemos hematología oncológica,
de uno, tratar de mejorar los desenlaces en el país y dos, pues hacer que esto sea asequible y que no genere unos, digamos, detrimentos en el sistema de salud, en la parte financiera. Entonces, la primera pregunta es, nosotros tenemos un sistema de salud que garantiza de manera robusta los accesos a los medicamentos y a las terapias. Quizás cuando comparamos esto con la región, nosotros estamos un poquito mejor. Le hemos hablado en algunos eventos regionales, estuvimos juntos en Brasil hablando del tema, y les contaba yo cómo el sistema de salud colombiano cubre muchas de estas terapias que hoy en día no están cubiertas por otros países. Tuvimos la oportunidad además con el doctor Pino de participar en un informe que hizo The Economist en Latinoamérica, de ver el panorama, y a pesar de que nosotros tenemos ese acceso y esa cobertura, digamos, de los medicamentos, quizás la mortalidad es un poco más alta en Colombia que lo que pasa en la región. Y uno dice, pero ¿por qué nos está pasando eso? Entonces, digamos que en esto básicamente aplica muy bien algo que es la regla de Pareto. La regla de Pareto, digamos, es la regla 20-80, que es unas causas muy específicas son las que explican el 80% de las consecuencias. Entonces, ¿por qué los desenlaces están siendo tan malos? ¿Y por qué esto hoy en día, si nosotros tenemos un buen acceso a medicamentos y estamos mejor, por qué hoy en día tenemos desenlaces peores en nuestros pacientes? Entonces, ahí, digamos, de alguna manera logramos ver qué pasa por líneas de tratamiento y qué pasa con el acceso a cosas que probablemente son efectivas en nuestro medio. Entonces, ahí tenemos 3 puntos, básicamente, que son el punto de atención, el punto de docencia y el de investigación, que es un poco el modelo del Instituto Nacional de Cancerología. En el modelo de atención tenemos muchos problemas, pero yo quiero puntualizar en 2 problemas grandes. El primero es que, si bien es cierto, nosotros tenemos los medicamentos y la cobertura, cuando nosotros vamos a ver lo que realmente los pacientes reciben, es insuficiente, ¿cierto? Entonces tenemos un problema, por ejemplo, con el tema de trasplante, y eso es una información que ya está cristalizada. El trasplante mejora la supervivencia en los pacientes, ya se ha estudiado, lo hemos hecho a través de RENEHOC, a través de los registros colombianos, se ha hecho en varios estudios, que el trasplante es fundamental para regiones como la nuestra. Y cuando vimos el estudio, por ejemplo, el de RENEHOC, solamente 1 de cada 5 pacientes que tienen indicación de trasplante acceden al trasplante. Luego tenemos un gran problema, y es que el trasplante es fundamental en la primera línea de tratamiento. Nosotros podemos hacer unas inducciones maravillosas hoy en día con lo que tenemos aprobado en el país. Bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Cuando uno va a ver el dato de supervivencia, la supervivencia de los pacientes en la primera línea de tratamiento, lo que pasa en otras latitudes, por ejemplo, con esquemas como el Determination, que hoy en día es nuestro estándar de cuidado, que es bortezomib, lenalidomida, dexametasona, llevar al paciente a trasplante y dejar un mantenimiento continuo, los pacientes tienen una mediana supervivencia de al menos 5 años. Eso no está sucediendo entre nuestros pacientes, las supervivencias son mucho más cortas, quizás por ese tema, digamos, de trasplante, ¿cierto? El acceso a trasplante es bastante bajo, y en eso tenemos que trabajarlo no solamente en el mieloma, sino en otras enfermedades. Eso está dentro, digamos, dentro de un punto de la regla de Pareto. Tenemos otro gran problema, las segundas líneas de tratamiento no hay, pues, digamos, un motivo grande para quejarnos, son terapias que hoy en día nosotros tenemos, que comparado, por ejemplo, con Canadá, donde yo tuve el entrenamiento, son bastante buenas y tenemos muy buen acceso. Quizás este tema de autorizaciones y todas estas cosas entorpecen un poco el proceso, que también puede afectarlo, ¿cierto? Afectar la densidad de dosis, pero llega un momento de la enfermedad, que es este momento, que es la triple exposición, estos pacientes que han fallado a la primera y segunda línea de tratamiento, en el que nosotros ya no tenemos más que hacer. Hay terapias en Estados Unidos, Canadá y Europa que están aprobadas para estos pacientes, básicamente, que son los anticuerpos biespecíficos y la terapia celular inmunoefectora, que son las CAR T-cells. Y cuando ustedes ven cómo se comportan, digamos, desde el punto de vista de cómo están siendo efectivas estas terapias con respecto a lo que hacemos en la evidencia del mundo real, son estudios que hacen comparaciones indirectas porque no hay un estándar de cuidado, pero son estudios que, cuando se hacen estas comparaciones a través de estadísticas que son el propensity score matching o comparaciones, vemos casi que son de todo o nada. Usted ve respuestas completas del 82.5% versus 0. O sea, esto es un estudio dramáticamente bueno, digamos, en el que comparamos las CAR-T o los biespecíficos contra la terapia estándar, y las diferencias son supremamente grandes. Entonces tenemos eso como causa en la parte de atención. En la parte de docencia, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio, que es el estudio Mi Mente, en el cual vimos dónde se diagnostica el mieloma, y el mieloma se diagnostica solamente donde hay unidades de hematología. Entonces usted ve el Valle, Cundinamarca, Bucaramanga, Barranquilla, y digamos que sitios donde, por ejemplo, tendría que haber mucho más incidencia de mieloma, que son, por ejemplo, sitios donde hay población afroamericana. En esto que hicimos con registros individuales de prestaciones de servicios,
el diagnóstico es muy bajo. Entonces, no estamos educando a nuestros médicos a sospechar siquiera el mieloma múltiple. Cuando vemos cómo se comporta la mortalidad sí es mayor en los sitios donde no se puede diagnosticar rápidamente mieloma porque se registran, digamos, esas muertes con diagnóstico de mieloma, pero ya al final de su vida, entonces digamos que básicamente se comportan de manera diferente, eso en términos de docencia. Y el reconocimiento del mieloma es difícil porque es una enfermedad que se confunde con muchas otras cosas. Cuando nos llegan los pacientes a la consulta, están confundidos con artritis reumatoide, osteoporosis, etcétera. Son pacientes que han durado 2 años consultando, 1 o 2 años, que se han fracturado, se han confundido con osteoporosis y finalmente terminan un diagnóstico cuando están supremamente complicados, con falla renal, en diálisis, que claramente determina el pronóstico. Y en investigación sí estamos muy lejos. Ahí sí tengo que decir que si bien es cierto en atención y en docencia más o menos podemos defendernos un poco, en investigación estamos muy lejos de lo que sucede en el primer mundo, digamos, en sitios donde se investiga, porque en primer lugar no tenemos como esa intención, no tenemos el tiempo, no tenemos el dinero, no hay inversión, los tiempos regulatorios en nuestros países están teniendo que ver con 8 meses a 1 año y las empresas tanto independientes de la industria como SWOG, por ejemplo, o como la investigación dependiente de la industria, no hace ver atractiva la investigación en nuestros países. Entonces, digamos que en estas 3 aristas, digamos, tenemos estos problemas que si bien es cierto, tenemos muchos más otros, en docencia, en atención, docencia e investigación, en esa regla de Pareto, yo podría decir que son los que son preponderantes a la hora de explicar por qué no nos va tan bien. Gracias, Humberto, por los detalles. Es una sumatoria de ineficiencias, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí discutiendo CAR-T-cell y específicos en un país donde no diagnosticamos mieloma múltiple ni hacemos una intervención absolutamente importante como es el trasplante. Esto no sucede solo en mielomas, en enfermedades de mayor impacto, inclusive como cáncer de mama. O sea que, pues, duele ver un poco cómo este modelo de ineficiencias de alguna forma se cronifica, ¿no? Y bueno, pues ya que hablamos de ineficiencias, optimización, etcétera, pues por supuesto tenemos que aprovechar a la doctora Brun y Juan Pablo, que viene también del IETS, quien conozco bien. Juan Pablo es muy inquieto con este tema de datos, está candidato a doctor en oncología en la Universidad Nacional. Y bueno, el IETS, para quienes de pronto no lo sepan, es nuestro Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Es quizá, y esto es un comentario personal, es quizá una de las instituciones técnicamente más robustas del país. Quisiera uno que tuviera mayor capacidad de hacer lo que ya hace, pero bueno, eso seguramente lo discutiremos en el tiempo. Doctora Marcela, usted ha estado en el ministerio, en el tema de política pública, obviamente su nicho pues es la economía, las finanzas. ¿Cómo hacemos en un mar de ineficiencias, que estoy seguro que usted las conoce no solo en mieloma, sino en otras enfermedades, para que nos cuadre de alguna forma, y perdón por expresar esa palabra, una cobertura adecuada que vaya desde el análisis de la prima, desde el análisis de la costo-efectividad o el análisis econométrico de las nuevas terapias, cuando estamos además inmersos en un mar de un modelo de servicios que no es eficiente? ¿Cómo uno econométricamente, técnicamente puede conciliar algo así para que no haya mayor toxicidad financiera, pero que además esos mecanismos también de alguna forma nos permitan regular un poco la incertidumbre y la ineficiencia? Que desde el punto de vista de una experta como usted, ¿qué hacer en ese universo? Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel, a este escenario. Y creo, doctor Pino, que esa es como de las preguntas del millón, ¿no? Sobre todo en un escenario normativo como el que tiene Colombia. Colombia es de los pocos países del mundo que uno pudiera decir que tiene lo que se conoce como plan de beneficios de lista negativa. La mayoría de los países del mundo tienen planes de beneficios de lista positiva, inclusive países del mundo con mayor poder adquisitivo que el nuestro. Eso, en esencia, lo que quiere decir es que cuando las tecnologías van ingresando al país, el gobierno o el Estado decide que sí financia y todo lo demás lo va dejando como en stand-by hasta que pruebe ciertos criterios. En Colombia, ¿qué ocurre? Todo entra, o sea, inmediatamente las tecnologías son aprobadas por nuestra agencia regulatoria INVIMA, todo se debe entender financiado, menos lo que en un proceso
un poco más lento de lo que uno quisiera, voy diciendo no, esto no, esto no, esto no. Y con unos criterios que son, yo creo que se quedan bastante cortos, sobre todo respecto a la realidad y a la perspectiva macroeconómica del país. Entonces yo creo que lo primero que uno tendría que pensar en ese sentido es hacer un ejercicio de sincerarnos como país. Y yo sé que esto suena profundamente impopular, porque todos quisiéramos tener el plan de beneficios más amplio posible, pero siento que no hacemos nada si el plan de beneficios sigue siendo teórico, si seguimos hablando de que es que el derecho habla de un conjunto de garantías supremamente amplias, pero no tenemos con qué ni cómo financiarlo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que lo primero que uno tendría que hacer es sincerarse como país, hasta dónde somos capaces de garantizar el derecho y hasta dónde debe el sistema de salud garantizar, la integralidad del derecho. ¿Y a dónde voy con eso? Gran parte de lo que tenemos en términos de ineficiencias en el sistema de salud es un conjunto de gastos que no deberían ser como tal, pagados por el sistema de salud. Entonces ahí hablamos de, por ejemplo, cuando uno mira como por componentes, se encuentran presupuestos máximos un montón de cosas como adecuaciones de vivienda, como colchones, como cosas de ese estilo que compiten dentro de la misma bolsa, por ejemplo, con tecnologías para enfermedades huérfanas, con el mismo nivel de priorización en la perspectiva de gasto. Y cuando me refiero a nivel de priorización, me refiero a que al final, si un juez lo ordena o un médico lo prescribe, independientemente de que sea algo que impacte directamente o no la condición en salud, existe exactamente la misma relación de pago del uno que del otro. Entonces, creo que ahí tenemos primero, sincerarnos. Segundo, ¿cómo hacemos para entender que los gastos en el sistema de salud son mucho más que un sistema de salud? Son mucho más, por ejemplo, en lo que mencionaba ahorita el doctor respecto a qué está pasando en ciertas poblaciones del país donde debería tener, dadas las prevalencias por esas poblaciones, tal vez un diagnóstico mucho más oportuno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no tenemos profesionales allá? ¿Por qué no tenemos grandes centros? No es precisamente una responsabilidad del sistema de salud. Es educación, es infraestructura, son un montón de otros temas, porque yo quisiera saber cuántos de los grandes especialistas que tenemos en los centros urbanos están dispuestos realmente a irse. Y el gobierno puede decir que sí y podemos sacar una gran reforma, una letra muy bonita sobre el tema, pero ¿cuántos de verdad están dispuestos a irse a esas zonas y a llevarse a su grupo familiar a esa zona, sabiendo que no van a tener esas otras condiciones, relacionadas a educación, ingresos, oportunidades y demás? Y lo último es diseñar un mecanismo, solo como para quedarme como con 3 cositas, que ya es entrando propiamente en las cuentas del sistema de salud. Yo diría que creer en nuestro sistema de priorización, que aquí me encanta que nos esté acompañando el IETS, porque al final es una responsabilidad del IETS, y es una responsabilidad que ellos tienen y que estoy segura que están deseosos de explotarla, pero que no le hemos dado las suficientes herramientas para hacerlo, y que inclusive cuando se diseña el IETS, se diseña pensando en mecanismos de evaluación de tecnologías costo efectivas para tomar decisiones con esa costo efectividad. Valor. ¿Cuánto realmente estoy dispuesto a pagar por la innovación? ¿Es toda la innovación me produce el mismo nivel de valor o simplemente ese valor marginal no se compadece con el costo que estoy pagando como sistema de salud? Guías, protocolos, estándares de uso. Aquí no solamente decimos que tenemos un plan de beneficios supremamente amplio, sino que no somos lo suficientemente fuertes para decir y se usa así. Y estos son los pacientes sobre los cuales yo debería usar.
estas tecnologías, sobre todo cuando son tecnologías donde los algoritmos de tratamiento, bueno, son condiciones donde los algoritmos de tratamiento son muy específicos a cierto tipo de pacientes. Y acá cuando uno va y mira quiénes lo usan, no necesariamente estás encontrando como esas eficiencias. Y en cambio el sistema de salud sí está pagando muchísimo por eso. Entonces, creo que lo último sería eso, es un pues lo que se conoce en la literatura como priority settings, es creamos en esta institución que tenemos, démosle las herramientas, es decir, el presupuesto suficiente, que lo que ellos hacen se use en la política pública, porque lo que vemos muchas veces es que las grandes evaluaciones que genera el IETS no necesariamente pueden ser usadas en la política, en parte porque la ley estatutaria eliminó el concepto de costo-efectividad como un criterio para garantizar o no la financiación, pero no es cierto que yo no lo pueda usar dentro de un mecanismo de priorización. Entonces hay que ampliar nuestro entendimiento sobre hasta dónde puedo usar todos los insumos que me puede generar una institución como el IETS. Empezar a movernos en modelos innovadores de contratación. Esto está más que inventado en el resto del mundo. Inclusive vemos países como Argentina, que ya pues, han avanzado enormemente, o en México o en Chile. Es decir, en nuestra región ya tenemos muy buenos ejemplos, ni hablar de algunas cosas que están ocurriendo en Brasil, aunque tienen un sistema de financiación muy diferente al nuestro, pero los que logran entender que para eso tienes las evaluaciones de tecnología, que para eso existen los mecanismos de priorización, que para eso existen las metodologías de precio basado en valor, lo usan y lo usan para generar acceso a estas tecnologías. A mí me sorprendió muchísimo, como les menciono, ver que un país como Argentina ya está siendo capaz de garantizar tecnologías supremamente innovadoras, por ejemplo, para atrofia muscular espinal. Y nosotros todavía decimos que somos un mejor sistema de salud y seguramente en definición lo somos, pero ya en el efecto práctico de generar acceso, creo que nos faltan algunas cosas. Perfecto, sí. Los acuerdos de acceso administrado ya lo vamos a entrar más adelante en detalle porque es un tema crítico. Alejandro Gaviria una vez escribió que los 3 grandes problemas del sistema de salud nuestro eran, por supuesto, la corrupción, pero eso es transversal a todos los sectores, la falla regulatoria, que lo tocó también la doctora de alguna forma, más que una falla regulatoria, esta incoherencia entre lo que debe hacerse y lo que al final se hace, ¿no? Cómo usamos los insumos para tomar decisiones en política pública. Y lo último es eso que usted mencionaba al principio, es un plan de beneficios demasiado amplio, un plan de beneficios que no ha sido suficientemente bien evaluado, pero que al final termina siendo de alguna forma una herramienta burocrática, política, porque nadie se va a echar al hombro una redefinición nueva del acuerdo social, de decir, bueno, tenemos este PIB, somos un país de bajos y medianos ingresos, luego vamos a tener que redefinir hasta dónde podemos ir con las tecnologías y hasta ahí podremos ir, y doctores, hasta ahí podremos ir, y señores doctores que viven de segundos conceptos, hasta ahí podremos ir, y que eso que hace el IETS tan interesante y los acuerdos de posicionamiento jerárquico y las HTAs, etcétera, o las ETES, pues cobren realmente realidad, porque hoy también hay un concepto que es muy importante y que ahorita voy a hablar de eso con Yolima, porque los médicos en este país hemos sido malcriados y hemos malcriado a nuestros pacientes. ¿En el qué sentido? No se puede dar todo a todos ya, como dijo Juan Luis, ¿cierto? Juan Luis Londoño, pero eso se nos colisionó con el tema de lo que yo llamo la disautonomía médica. Entonces, pensamos que la autonomía médica es que yo pueda mandarle Carticel al que yo creo que tiene que tener Carticel y no en un ejercicio de autorregulación, que es mentira que la hagamos por fuera de centros de excelencia, o en temas de armonización de la práctica clínica, que cada cual pues es un reyesito y entonces no se conecta con lo que se quiere regular. Creo que ahí usted tocó un punto esencial. Ahora, ¿quién va a asumir eso? Bueno, opinión personal, creo que este gobierno no. Es decir, no es una apuesta
que tengamos que redefinir eso, pero sí se puede hacer en escenarios de gestión clínica como centros de excelencia, donde usted como centro de mieloma de la Fundación Santa Fe diga, sí, perfecto, usted pudiera a todo darles daratumumab en primera línea, pero resulta que a los que yo debo darles daratumumab en primera línea, en un ejercicio multidimensional, es a estos. Y el que no se adhiera a este protocolo, pues tendrá que trabajar en otro centro de mieloma. Porque si no lo hacemos, nos vamos a quebrar todos. Entonces, aprovecho eso que usted dijo, doctora Marcela, y aquí entro con la doctora Yolima. ¿Están nuestros pacientes preparados para dos escenarios que se pueden dar? Uno, que sería el virtuoso de hacer un racionamiento explícito del plan de beneficios y decir, esto es a lo que podemos acceder como colombianos, y no ir al cogobierno judicial a que un juez lo obligue a que toca darle el daratumumab si el paciente esté a punto de morir. Y para entrar por algunas dinámicas que estamos viendo en el sector, en medicina regresiva, es decir, en que puede que el país haya dicho que sí, pero el acceso no se pueda o la tecnología no esté disponible. El paciente colombiano es un paciente que ha vivido en un ambiente de protección financiera y en un ambiente demasiado amplio de plan de beneficios, y eso se nos está volteando. ¿Cómo ves tú este cisma, ese paradigma? ¿Qué va a ocurrir con los pacientes? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Tú qué opinas? Doctor Pino, buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues la respuesta es no, los pacientes no están preparados para eso. Y no están preparados para eso porque justamente con un sistema tan garantista como el que tenemos, pues se han generado de parte de los pacientes unas altas expectativas frente a ese acceso que puedan tener a los servicios que requieren. Luego pensar ahora en que en lugar de progresar en el acceso a la salud vamos a tener una regresión en esos beneficios que ya se han ganado y que ya se han adquirido, pues eso es inaceptable. Sencillamente es inaceptable, nadie lo va ni a entender ni a aceptar. Lo que uno esperaría siempre es que el derecho sea progresivo, ¿no? Entonces aquí estamos frente a una amenaza de perder beneficios y para eso nunca vamos a estar preparados. Los pacientes ya tienen sus expectativas así de amplias y es para allá, para donde se debe apuntar, ¿cierto? Y ver cómo, claro, teniendo clarísimo la finitud de los recursos y todo el tema de la racionalización que eso requiere, en fin, es ver cómo los educamos o los reeducamos en eso, pero sin que eso implique una pérdida de beneficios, o por lo menos no que ellos lo sientan así. Entonces pienso que estamos frente a un escenario pues bastante de una gran incertidumbre, en donde a veces ya no sabemos qué decirle a los pacientes de qué puede pasar. Sin embargo, se siente entre los que están mejor informados tal vez pues preocupación, justamente porque qué tal que yo me quede sin EPS, qué tal que me saquen de mi hospital, que ya yo no pueda seguir con mi médico tratante actual, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Realmente los que están mejor informados están sintiendo ese temor, ese miedo, y ahí estamos quienes estamos un poquito en representación de esa base, de esos pacientes, también sintiéndonos a veces muy frustrados ya con todo lo que pasa, ¿no? Con todo lo que sucede. Pero bueno, la idea es seguir trabajando, seguir defendiendo hasta donde se pueda, seguir defendiendo lo defendible, que ahí está. O sea, creo que pues la salud en Colombia, todos lo sabemos, es un derecho constitucional y es algo que se debe garantizar a todos los ciudadanos y pues en línea con eso, pues ahí vamos a seguir defendiéndolo. Ahí hay un tema difícil, porque no solamente es educar a nuestros pacientes, o más bien concientizar en que puede haber un posible incremento en gasto de bolsillo que no sabe pues cómo se irá a solventar en una de alguna forma regresión de la garantía del derecho fundamental y autónomo a la salud, cuando pues, no hay un entendimiento adecuado de qué es salud, ¿no? Es intervencionismo, pero sobre todo el reto también con los equipos clínicos, porque si bien los pacientes no han estado expuestos a un gasto de bolsillo alto, en fin, lo que tú dices es un sistema garantista, pues resulta que los doctores tampoco. Entonces, creo que es un gran reto adicional también hacer entender, y creo que de las pocas cosas positivas, también un comentario personal del tema de reforma, ha sido que trajo el tema del sistema de salud a la colación
donde los doctores no tenían ni idea que era una UPC ni les interesaba saberlo y los pacientes pues mucho menos. Ahora hay una mediana apropiación del sistema como un activo público y creo que eso ha sido bueno, pero creo que hay un momento de bloqueo. Tú lo acabas de mencionar, uno dice, pues yo como que les digo, pues no sabes qué decirle porque tú no sabes qué va a pasar. Yo no me quiero imaginar, y por eso voy a pasar ahora con Juan Pablo, pues, los que tienen que dictar política pública en todos estos temas, ¿no? Adicionalmente el IETS, que tiene un gran, hay que reconocer, todos lo reconocemos, un gran componente técnico, a diferencia de otras instituciones de salud actualmente. ¿Cómo están enfrentando esto, Juan Pablo? ¿Qué están haciendo en el IETS? ¿Qué están priorizando? ¿Qué van a priorizar? ¿Qué va a pasar con el IETS? Esos outputs del IETS, ¿a dónde van a ir a caer? Bien lo dijo la doctora Marcela, o sea, pocas veces hemos usado los productos del IETS para que eso se convierta realmente en una política pública y poco caso le hacen seguramente a documentos tan importantes como el que sacaron ustedes de mieloma, el posicionamiento terapéutico hace 1 o 2 años tal vez. Si usted pregunta en las unidades de mieloma, ni siquiera conocen el documento en muchas de ellas. No sé si es un problema de divulgación o es un problema de adherencia o es un problema de no sé. ¿Qué está pasando en el IETS con esto, Juan Pablo? Muchas gracias. Pues primero que todo, muy buenos días, buenas tardes a todos por la invitación. Es para mí un honor estar aquí. Bueno, digamos que desde el IETS nosotros siempre tomamos la parte de priorización secundario a los lineamientos del Ministerio de Salud. Nosotros inicialmente no realizamos una priorización como tal de los beneficios o las tecnologías que van a ingresar o salir o excluirse del sistema de salud. Nosotros, por supuesto, hacemos la evaluación de tecnología con múltiples metodologías. Tenemos los posicionamientos terapéuticos, tenemos los análisis de impuesto presupuestal, tenemos incluso una metodología para hacer exclusiones en el sistema cuando se presupone un criterio de exclusión del sistema, como mencionaban con la ley estatutaria incluso. Y finalmente, al realizar toda esta evaluación de tecnología en salud con la metodología estandarizada internacional que tenemos en el equipo técnico de epidemiología, economía, medicamentos, bueno, todos los grupos que tenemos, al realizar esta evaluación, nosotros, por supuesto, damos a conocer estos resultados a los tomadores de decisiones, como son el Ministerio, como son las Secretarías de Salud, las asociaciones colombianas médicas. Nosotros tenemos un repositorio de todos los posicionamientos y todos los resultados de evaluación de tecnología en salud que tenemos en nuestra página. El Ministerio de Salud y Protección Social también guarda en su página web resultados de nuestras evaluaciones de tecnología en salud. Pero no creo que, por supuesto, el problema sea la parte técnica. Por supuesto, la metodología está ahí, los resultados están ahí, la evidencia y los análisis, digamos nosotros, y creo que el Ministerio y el país no duda de la calidad técnica del producto. Creo que el asunto es más de la implementación de estos mismos productos, que muchas veces cuesta entender cómo el mismo sistema de salud va a tomar en cuenta esas decisiones para implementar el resultado que está ahí. Otro problema que tenemos es que no siempre la evidencia permite responder a todas las preguntas con la calidad que uno así desease. Me acuerdo yo en mis clases de epidemiología en la maestría hace algunos años que le decían que cuando uno veía a un paciente se formulaba 10 preguntas y solamente 1/3 de ellas tenían respuesta en la evidencia y solamente de ese tercio, otro tercio tenía calidad alta para tomar la decisión. Entonces, gran parte, creo yo, de las limitantes, de las barreras es la misma evidencia. La evidencia, pues, si bien a veces sí tiene una calidad alta, muchas veces incluso no es aplicable a nuestra población. Claro, si nosotros vamos a mirar los estudios de Carticel, tienen una calidad de la evidencia altísima y tienen una efectividad y una seguridad también muy alta. Pero viene la parte de implementación, viene la parte de si eso nos aplica a nosotros y si el posicionamiento terapéutico, si la evaluación de tecnología en salud permitiría incluir estas tecnologías tan novedosas en el sistema. Entonces yo creo que el problema es una parte de implementación, de que tenemos que construir una metodología como país de cómo implementar los resultados. Incluso las guías de práctica clínica tienen toda una metodología de implementación que estamos terminando de construir hasta ahora,
Entonces, el gran problema no es, para resumir mi respuesta, no es la calidad del producto, sino que tenemos que desarrollar metodologías efectivas de implementación de esos productos. Gracias, Juan. Ahorita volvemos contigo en ese respecto. Hablando de implementación, digamos que al nivel macro, inclusive al nivel meso, muy complejo, como tú lo dices, pero tenemos ejemplos, y voy a pasar con Ismael. Pues tenemos ejemplos micro, digamos, en el micro y de pronto en el meso nivel, que son centros de excelencia, como el que tenemos aquí en la Fundación. Pero todavía estamos muy lejos de que los hospitales hagan, por ejemplo, ETEs de ámbito hospitalario, en fin. Creo que aquí la Fundación ha intentado moverse hacia eso, ya marcó un hito, que seguramente ni Ismael ni yo somos muy populares porque logramos meterlo de biosimilares en la Fundación, ¿no? Que eso ha sido un reto. Los hospitales, como los doctores, seguimos en una atmósfera de 1980, 90, cuando había una dominancia. No nos hemos conectado un poco con este tema, con estos temas administrativos, económicos, como lo llaman algunos. Pero ya se está moviendo. Entonces, a nivel, digamos, institucional al menos, ¿cómo es esa conexión entre todo el modelo de gestión farmacéutica, comité de farmacia y los centros de excelencia, Ismael, aquí en la Fundación, en el sentido de la incorporación de nuevas tecnologías, en el sentido de posicionamientos terapéuticos, cómo se está haciendo, biosimilares, ¿no? ¿Cómo ese diálogo hoy entre comité de farmacia, equipos clínicos, centros de excelencia en la Fundación, Ismael? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Luis Eduardo, doctora Marta. Yo, digamos que el ejemplo de la Fundación ha sido un ejemplo chévere. ¿Por qué? Porque hemos tratado de incorporar evaluaciones de tecnología en nuestros procesos de selección de esas nuevas tecnologías. De hecho, uno de los proyectos de hace años era crear un mini JETS dentro de la institución para la evaluación de todas las tecnologías, medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, y con esta participación de la Dirección de Salud Poblacional en cabeza del doctor Londoño y de Alejandra Taborda, que tenían mucha experiencia en estas evaluaciones, llegamos a hacer evaluaciones muy bien sustentadas con modelos farmacoeconómicos desarrollados. Yo creo que eso hay que darle continuidad, y más ahora en este momento de coyuntura donde se pone, digamos que la balanza muy fuerte en el tema económico de la sustentación de esas tecnologías, hay que volver a retomarlas. Entonces es un muy buen paso que ya dimos, y actualmente, como hace el Comité de Evaluación de Tecnologías, que está en cabeza del Comité de Farmacia, pero que tiene un complemento que es el Comité de Adquisiciones, donde trabajamos en conjunto. Entonces, simplemente todas las nuevas tecnologías tienen un asidero en la parte del Comité Médico Ejecutivo, que es el ente rector de la Fundación. Y ahí, digamos que es donde nace todo, porque el Comité Médico Ejecutivo es quien determina hacia dónde vamos en ese horizonte. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si nos paramos muchos años atrás y decíamos que hacíamos cirugía abierta para hacer apendicectomías, y hay una nueva tecnología que es un laparoscopio, entonces se aprueba en el Comité Médico Ejecutivo ese nuevo procedimiento, y de ahí para abajo empezamos a desgranar todo lo que implica la evaluación del laparoscopio, lo que implica la evaluación de las pinzas, lo que implica la evaluación de las suturas, de los trocar y demás. Entonces, digamos que en conjunto se mueven, no se hace una evaluación aislada por nacimiento de unidades especiales o caprichos médicos, por decirlo así, sino que tiene un complemento en conjunto, y revisamos como la implicación que cada decisión que tengamos que tomar a nivel institucional. Entonces, tenemos criterios de evaluación de la calidad de la tecnología, de la seguridad de la tecnología, y obviamente del costo, efectividad que tenga esas tecnologías. Muchas veces, y con el tema de biosimilares que lo vivimos, pues ya la evidencia había avanzado suficiente como para decir, vamos tarde, o sea, ya hay suficiente evidencia sobre la mesa, donde uno puede ser mucho más eficiente con las tecnologías que hoy tiene y producir los mismos resultados con la misma seguridad y la misma calidad. Entonces,
digamos que el comité se ha movido en ese sentido y conecta mucho con los centros de cuidado clínico, porque obviamente los centros de cuidado clínico lo que hacen es facilitar esas tomas de decisiones al estandarizar los procedimientos en los que se mueven. Entonces, si ya hay una estandarización desde el cuerpo médico, desde la prestación del servicio, desde la forma en la que podemos acceder a prestar servicios, ahí facilita la toma de decisión, porque ya sabemos que hay unas tecnologías asociadas a esas prestaciones que uno puede tener simplemente con criterios de seguridad, calidad y costo-eficiencia una toma de decisión sencilla. Súper la experiencia. Quiero pasar a Humberto, porque Humberto tiene experiencias similares en el instituto, sobre todo. A veces los hospitales pensamos que lo importante es hacer una atención de máxima calidad, y por supuesto lo es, pero no siempre lo que llamamos máxima calidad significa máximo valor, ¿sí? Y a veces nos pasamos, bien lo dijo la doctora Marcela, 30% de lo que hacemos es ineficiente, y eso pues son cifras que hay que darlas, no son populares, pues son cifras que hay que darlas. Y eso hace que en modelos pequeños como centros de cuidado clínico, centros de excelencia, unidades funcionales, unidades clínicas de alto desempeño, en fin, toda esa metodología, digamos esa nomenclatura de unidades de alto desempeño clínico, pues uno de los temas que hay que transculturizar a los equipos clínicos es que no solo es la evidencia, o lo que conocemos como evidencia, sino la evidencia contextualizada. Es decir, yo puedo hacer Carticel, pero no lo tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo que tú hiciste en el instituto con el tema de trasplante, ¿sí? Es decir, vender en el buen sentido de la palabra que un modelo de optimización dentro de mi unidad funcional que aparentemente podía ser más costoso, como es hacer un trasplante más temprano, versus esperar a hacerlo en el peor escenario, que potencialmente hace más costoso al final, no es una lectura fácil ni para los equipos clínicos, ni para los pagadores. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue tu experiencia en lo que manejaste en el instituto para que los pagadores entendieran que lo que estabas haciendo dentro de tu unidad en el instituto al final resultaba siendo también econométricamente más atractivo y con más predictibilidad financiera? ¿Cómo te tocó? Sí, no, eso fue una experiencia supremamente interesante. De hecho, la construcción del Centro de Excelencia de Mieloma tuvo esa intención, como lo que usted dice, es decir, hagamos, digamos, tratamientos eficientes y que expliquen, digamos, con datos, porque lo tuvimos que hacer con datos, esencialmente que esto es mejor, pero que es mejor también para todo el mundo. O sea, uno piensa también en que somos ordenadores del gasto y no podemos ir a todo el mundo a formularle tratamientos, digamos, de alguna manera supremamente costosos y que en las mediciones no nos den resultados, ¿cierto? Y que en las, digamos, en los datos no nos permitan a nosotros decir que lo que estamos haciendo y que potencialmente es más costoso al principio, fundamentalmente al futuro, digamos, en unos proyectos de los que hemos hablado como de sostenibilidad, sean mejores. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos la noción desde el principio, año 2017-2018, que la falta de acceso al trasplante era un gran problema para el mieloma múltiple y también para otras enfermedades como los linfomas en recaída y bueno. Entonces lo que dijimos fue, vamos a incrementar la posibilidad de hacer trasplante y hicimos una unidad de trasplante, ¿cierto? De solamente mieloma múltiple, 6 camas para mieloma múltiple dentro del centro de excelencia. Y entonces se trasplantaron el doble de pacientes y la respuesta de los aseguradores era, ustedes nos están saliendo más costosos porque hoy en día están trasplantando el doble de lo que estaban trasplantando hace 6 meses. ¿Por qué está pasando eso? Nos están incrementando nosotros el costo, pues digamos, de lo que nosotros estamos haciendo y de autorizaciones en el trasplante. Pero cuando usted va a ver los datos de qué es trasplante versus no trasplante en términos de cuánto tiempo el paciente dura en remisión, si se trasplanta o no se trasplanta, los datos están cristalizados tanto en los estudios internacionales confirmatorios, explicatorios, como en los estudios de evidencia de la vida real. Estamos hablando de IFM 2009 afuera, Determination, estamos hablando de toda la literatura que nosotros utilizamos, pero además de lo que hemos medido en Colombia, ¿cierto? De lo que hemos visto cómo se comporta en términos de supervivencia, de desenlaces dependientes del tiempo del trasplantar o no trasplantar a una persona. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, si yo evito
digamos en un estudio clínico, 18 meses de tratamiento de una recaída de un mieloma múltiple en un paciente de riesgo estándar y 30 meses trasplantando versus no trasplantando un paciente de alto riesgo, el costo es, un trasplante vale 140 a 180 millones de pesos. El costo de esos 30 meses cuando el paciente recae es 2.500 millones de pesos. Entonces lo que les estamos diciendo a ellos es, si yo trasplanto, le estoy evitando a usted 30 meses de una segunda línea de tratamiento. Ahí entendieron el asunto y dijeron, oiga, entonces vamos a incrementar un poco el presupuesto de trasplante porque lo que están realmente es haciendo que los pacientes vivan más en remisión y que además no tengan los costos indirectos de una progresión que tienen que ver con eventos relacionados con el esqueleto, fracturas, necesidad de radioterapia, eventos relacionados con el riñón, diálisis. ¿Cuánto vale una diálisis para un paciente crónico? ¿Cierto? Entonces estamos evitando toda esta serie de situaciones, pero eso es lo que nosotros desde la experticia tenemos que hacerle entender y sintetizar, sustanciarle esa información a los tomadores de decisiones, porque inicialmente puede ser una situación mucho más costosa, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, y estaba escuchándolos con el tema de CAR-T, al principio yo pues me fui a entrenar en esto, ¿cierto? Tuve la oportunidad de ver una gran cantidad de pacientes con esto y de conversar con mucha gente alrededor de esto y nos interesamos muchísimo por el tema clínico, ¿cierto? Y ver a esos pacientes que ya no tenían oportunidad de salir adelante con CAR-T o con las terapias que están dentro de los estudios clínicos, se volvió una obsesión para mí en su momento. Hoy en día, ¿qué se ha vuelto la obsesión para mí? El tema regulatorio. Entonces, si yo ya aprendí cómo hacer esto, ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cuáles son las vías mediante las cuales nosotros podemos acceder a esto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos problemas financieros, regulatorios y problemas logísticos. ¿Estamos preparados para hacer CAR-T? No, ya apague y vámonos, porque es que usted no tiene una villa para hacer CAR-T. Usted tiene biólogos, tiene infectólogos entrenados en esto. ¿Qué pasa ya? Reactivación de citomegalovirus, reactivación de Epstein-Barr. La prevalencia de tuberculosis latente en nuestros países es más alta. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a inmunosuprimir a los pacientes con el tema infeccioso? ¿Nuestros infectólogos están preparados para esto? Probablemente no. No han entendido tampoco esta terapia. ¿Qué pasa desde el punto de vista, digamos, logístico de un sitio donde podamos cuidar a estos pacientes? ¿Qué pasa con los hospitales día, el tema transfusional, etcétera? ¿Qué pasa con el tema financiero? Terapias supremamente costosas. Nos toca buscar los mecanismos alternativos, como usted lo comentaba, acuerdos de riesgo compartido, una serie de cosas que ya hemos investigado de cómo hacerlo. Y en términos regulatorios hay que mirar las experiencias, básicamente qué es lo que pasó en Europa, cómo se implementaron estas terapias en el 2016 y 2017 a través de lo que eran las drogas huérfanas. Yo les digo, la regla de Pareto dice 80-20, pero les digo, en mieloma puede ser 95-5. Si yo hago las cosas bien, al 95% de los pacientes puedo garantizarles una buena supervivencia. Me quedarán un 5% de pacientes que son subsidiarios de estas terapias. Por lo tanto, en ese contexto se vuelven drogas huérfanas, digamos de alguna manera, que fue como fueron aprobadas en Europa. Cuando usted ve la parte regulatoria, ¿se le dio aprobación como droga huérfana? Sí. ¿Se le dio aprobación como exención hospitalaria? Sí. ¿Se le dio aprobación como uso compasivo? Sí. O como el sistema PRIME, que es Priority Medicines. Y es básicamente en donde se desarrolla esto, se desarrolla en sitios donde se conoce la enfermedad. Probablemente si me preguntan a mí, hasta de leucemia linfoblástica aguda, yo no estaría hablando acá porque no tengo la experticia suficiente. Por eso se necesitan focos de conocimiento de en dónde está el problema. Es como cuando lo llaman al técnico y le dicen, pero es que yo le estoy pagando a usted 100,000 pesos para mover ese tornillo. Pero es que yo sabía cuál era el tornillo que había que mover porque es que esto es lo que me paso estudiando yo toda la vida. Es lo mismo, sabemos, estamos en este contexto de centros de excelencia como el de la Fundación Santa Fe o el del instituto, estamos conociendo y reconociendo los problemas en donde se está moviendo el sistema de salud. Yo no voy a ser la persona que va a decir que CAR T-cells tiene que ser dado a todo el mundo, pero sí lo que hemos dicho durante los últimos meses y los últimos quizás años, hay que hacer unos comités que definan cuáles son los pacientes que tienen que merecerse esos 2 slots que se generan en algunas partes del mundo, que son candidatos a esa terapia, analizando las características. Si yo tengo un paciente con 10 líneas de tratamiento, que ya su sistema inmunológico y sus linfocitos T están exhaustos, muy probablemente si yo voy a manufacturar las células T no las voy a conseguir y estoy gastando una gran cantidad de plata. Tengo yo que ver a través de esos centros de excelencia cuáles son los candidatos para eso y muy probablemente van a ser muy poquitos pacientes. Si en esa regla 80-20 de Pareto, 95-5 de mieloma, yo hago las cosas bien, trasplanto a los pacientes, les doy los mejores medicamentos, los llevo a buenas supervivencias, los triplemente refractarios o pentarrefractarios van a ser muy poquitos y esos son los pacientes a los que yo me tengo que dedicar desde el punto de vista financiero, regulatorio
y logístico. De acuerdo, iba ya con la doctora Marcela, porque obviamente este tema, digamos que el tema de la herramienta ya es un tema sobrepasado. Hay mucha gente ya preparada en CAR-T y en otras terapias génicas avanzadas. El tema de capacidad es fuerte en Colombia, pero yéndonos a, son terapias de altísima toxicidad, entre otras financiera, y ya lo decía la doctora Marcela, países como Argentina nos llevan mucho tiempo y con acuerdos realmente ya en el mundo real, perdónenme la redundancia, de diversas tipologías de estos acuerdos que se pueden hacer. ¿Cuáles son esas opciones que tenemos para este grupo de pacientes que podrían potencialmente beneficiarse de intervenciones como estas? ¿Y cuál es su visión de por qué tenemos tanta carreta y poca realidad en acuerdos de costo compartido, riesgo compartido, etcétera, en Colombia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, usted es una experta en estos temas, entonces nos gustaría escuchar su opinión de cómo y por qué no. O sea, ¿por qué no lo hemos hecho? Listo. De pronto, antes de entrar a ese pedacito, solo como por complementar el tema, porque creo que es el ejemplo perfecto de cuando uno habla del sincerémonos y definamos muy bien como el plan de beneficios. Porque yo más que al retroceder en la garantía del derecho y para que Yolima no se vaya preocupada con la observación, me refería justamente a eso, es cómo hacemos para priorizar dentro del conjunto enorme de posibilidades que tenemos, y sé que es una discusión desde la bioética y demás muy compleja, pero a la que vamos a tener que llegar si no queremos perdernos de la innovación. Porque si no, simplemente, ¿qué nos va a pasar? Y que inclusive nos está pasando hoy en día. 2, 3 años para la aprobación de una tecnología. Y sabemos que en parte esa demora en la aprobación de esa tecnología, sin que, pues, no tengo, como dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, sabemos que en parte es un ejercicio de alguna forma de costo contención y de espere un momentito mientras yo termino de entender esto, y termino de entender cómo es que lo voy a financiar y demás. Entonces, al final termino regulando por las vías, por la vía que no es. Cuando de pronto es, ¿quiénes son los pacientes a quienes yo de verdad les voy a generar valor y un cambio con esa tecnología, o a quienes a través de otras alternativas puedo darle también como una solución? Y ahora, ¿cuáles podrían ser ese tipo de alternativas? Bueno, sabemos que existen todos estos que se llaman como Managed Entry Agreements, donde uno básicamente a lo que se enfrenta es como a 2 grandes preguntas, o sea, a la hora de uno definir cuál de estas metodologías de acceso administrado, que le llamamos aquí en Colombia, voy a tomar, se pregunta 2 cosas, y es, ¿tengo una incertidumbre de tipo financiero o tengo una incertidumbre en salud? O tengo ambas, que puede pasar. Dependiendo si la incertidumbre es meramente de tipo financiero, existen pues los mecanismos financieros que van desde un precio-volumen sencillo, un descuento por precio-volumen, hasta simplemente negociaciones por cohortes en los cuales voy dando, están mucho más ligados a descuentos y a paquetes y a lo que nosotros hoy en día ya hacemos. ¿Cuáles son los más difíciles de implementar? Cuando la incertidumbre está mucho más asociada a los desenlaces en salud, y sobre todo si esa incertidumbre está mezclada entre el resultado en salud y lo financiero, porque me voy a gastar un montón de recursos como país sin saber exactamente cuánto voy a poder como recuperar en términos de resultados en salud. Y en ese sentido existen pues modelos varios, hay uno que se llama el modelo Netflix, en el que yo pues pago una porción que de hecho es una adaptación de los presupuestos máximos, porque es como esto es lo que yo pago fijo y tengo acceso a un conjunto de atenciones, donde de nuevo ¿qué es lo clave? El protocolo de atención, de manera que el riesgo en ese caso está ligado a una muy buena caracterización de los pacientes y de a quienes les voy a dar la tecnología, porque si simplemente se los doy a todos, pues ahí sí no funciona como Netflix, que da casi lo mismo si te ves una película o si te ves 100 al mes. Existen otros, por ejemplo, como los de desarrollo de evidencia,
en los de desarrollo de evidencia, a mí me parece que son de los más interesantes, sobre todo para este tipo de tecnologías, y es parte de lo que están usando, por ejemplo, en México, donde tienen una situación compleja también de sostenibilidad, porque casi que es una forma de decir, ¿usted quiere entrar al país? Perfecto, pero usted me trae una evidencia de otros lugares, yo no tengo por qué creer del todo que aquí sí me funciona, y de paso, si usted lo prueba aquí, y lo prueba por lo menos en 5 pacientes, son 5 pacientes que como sistema de salud me ahorré. Y si funciona, maravilloso, avanzamos y lo pagamos. Si no funciona, no va más. Pero eso está antes de la definición de aprobación y de entrada que da INVIMA. Y así hay muchos otros modelos, digamos que inclusive hay una taxonomía muy buena que tiene Héctor Castro, que los define cada uno y define como en qué tipo de casos usarlos. El que usaron, por ejemplo, en Argentina con Zolgensma, es un modelo simplemente de riesgo compartido en el que si la tecnología es paciente a paciente, si la tecnología funciona, se paga la totalidad, si no, se paga el 50% del tratamiento. Y así hay muchos. Yo creo que la pregunta clave y lo interesante de la pregunta está en ¿por qué no se han desarrollado en Colombia? Y miren que la mayoría, casi que cuando uno habla de esto, el primer argumento es que no existe hoy en la norma, tampoco existe la prohibición. Y yo podría perfectamente desarrollarlo. Tenemos modelos como el de hepatitis C que se hizo pues directamente desde gobierno. De pronto, para mí, la barrera clave está en la confianza entre los actores. ¿En qué sentido? Bueno, y además si uno podría hacer muchos de estos modelos directamente con gobierno, pero también podría hacerlo entre los actores, y hay muchos actores que se han lanzado a hacerlo entre industria y proveedor, entre industria y asegurador, ya existen hoy algunos de esos modelos, pero ¿por qué suelen como perder el impulso a la hora de la medición y del seguimiento? Los datos, no hay buena trazabilidad en el dato, el sistema está tan fragmentado en términos de roles y responsabilidades que es muy difícil medir cuál es la porción de valor que le corresponde a cada quien. Es decir, cuál es el pedacito que hace el médico, cuál es el pedacito que hace el prestador, cuál es el pedacito que hace el operador logístico, cuál es el pedacito que hace el asegurador, y con eso establecer mecanismos en los que yo devuelvo o comparto el riesgo entre todos, y cuál es el pedacito de responsabilidad del paciente también. Hay un modelo muy bonito que yo ayudé a construir con un laboratorio, era un modelo de cáncer, pues todavía está funcionando, y es un modelo que básicamente en ese caso el laboratorio decía, yo tengo una sobrevida probada, no progresión a 9 meses, si el paciente suspende, progresa la enfermedad, producto de que no funciona el medicamento, entonces usted me paga un tanto por ciento, no me lo paga completo. O sea, de ahí en adelante ya no, y adicional, y eso lo combinan con descuentos financieros. ¿Dónde empezó a generarse la dificultad? Y el paciente suspendió, pero vino cada vez que correspondía. Ah, no, es que en semana de receso él dijo que no venía porque tenía vacaciones con sus hijos. Y ocurre. Inclusive en pacientes con cáncer, es que eso para mí me llamó muchísimo la atención. Yo decía, no, es que estamos en Navidad y pues mejor no, porque que yo quiero tomarme mis tragos hoy, entonces voy al siguiente ciclo. Y ahí hay una partecita de responsabilidad del paciente. Pero también uno dice, ok, este medicamento, la infusión debe ser cada tantos días. Pero si el asegurador me da la cita, o si el prestador me da la cita 10 días después, ah, no, yo ya no te puedo garantizar eso porque yo te dije que el ensayo clínico estaba construido con los tantos días. Y luego, en el progresó, ¿quién define que progresó? En algunos casos, una imagen diagnóstica y es muy claro. En otros casos no es tan claro si hubo progresión o si hubo simplemente un evento adverso, si ese evento tiene que ver con el resto del manejo clínico que le dé el profesional.
Y al final termina siendo es un ejercicio de confianza, trazabilidad, que es lo que tiene que ver justamente con los datos y de seguimiento. Porque que se puede hacer hoy, se pueden hacer. Y yo creo que no se han desarrollado sobre todo por confianza. Son los puntos esenciales. Y lo que usted decía al final, ¿quién dice desempeño? Es decir, toca tercerizarlo prácticamente para que no sea el prestador o el asegurador o la farma, ¿no? Transacción Claro, muy importante. Claro, sí. Ismael, ¿querías comentar algo? Sí, realmente quería elaborar sobre lo que hablaba Claudia de confianza, y es que tenemos ejemplos claros aquí en Fundación a través del área comercial con nuestros convenios, y es que cuando los convenios confían en nosotros y nos dan cohortes de pacientes para manejo integral, el proceso fluye divinamente, porque ni siquiera requerimos de una autorización. O sea, no hay necesidad de mandar al paciente cuando movemos al paciente por condiciones clínicas y nosotros lo ponemos al centro y todos nos movemos alrededor y nosotros tramitamos la autorización y hacemos el examen internamente, porque eso facilita, el resultado en salud se ve claramente evidente. Pero cuando ponemos esas barreras de confianza de que hasta que usted no me mande autorización, hasta que usted no me mande un anticipo, hasta que usted no me contrate de otra manera, eso termina deteriorando el tema de prestación. Es clarísimo y evidente. Sí, no, está medido. Hay un artículo de Giancarlo del año pasado, Giancarlo Buitrago, y otro recientísimo, en donde la fragmentación está claramente impactando resultados en salud. Claro, también hay un tema de falla de oferta duro, ¿no? Es decir, pues concéntrame en modelos, en Bogotá no hay problema, pero en la vida real no tanto que el asegurador no quiera, es que con una falla de oferta masiva, pues cómo integro red. Y bueno, en fin, esto da para un panel completo, pero no sé si quieres comentar algo adicional. Quería complementar con dos cosas. Hay una perspectiva que casi se me olvida y es muy importante, y es la visión financiera de mediano y largo plazo, que en nuestro sistema de salud es supremamente importante, porque si ustedes se dan cuenta, la UPC y todo lo demás está definido a una vigencia. Nuestro presupuesto ha definido una vigencia. Y cuando uno habla de este tipo de acuerdos, por lo general necesita pensarse a tratamientos de más de 2 años y en algunos casos con resultados a 5 años o más. Entonces, yo creo que esa puede ser otra de las barreras, y es cuando uno habla con el asegurador o el prestador, él te habla del presupuesto que tiene que ejecutar ese año. Y si usted no le garantiza los ahorros ese año, difícilmente lo van a aprobar. Y el regulatorio, sobre todo para estos temas de terapias avanzadas y de CAR-T y demás, es que parte por ampliar nuestra visión regulatoria en términos de que hoy todos nosotros lo encasillamos, o es procedimiento o es medicamento. Y en CAR-T ni es procedimiento propiamente, ni es medicamento. Ese es uno de los aspectos fundamentales, porque es que, digamos, hay tantas aristas del tema que uno puede llamar a la terapia de muchas maneras. Por ejemplo, lo que decir terapia génica basada en células, terapias con receptores antigénicos quiméricos, terapia celular inmunoefectora. O sea, la gran cantidad de nombres que tiene y lo complejo que es hacen que el marco regulatorio tenga que ser un marco regulatorio diferente, un marco regulatorio que tiene que ser entendido, digamos, de una manera importante. ¿Por qué? Porque yo lo que hago no es un trasplante tampoco, porque nosotros hacemos trasplante de terapia celular. Pues lo que tengo que sacarle al paciente, digamos, cuando hacemos el proceso, son sus células T, tengo que manufacturarlas, y si yo no tengo la posibilidad de manufacturar en el país, tengo que hacerlo de manera centralizada, mandar las células a Estados Unidos. Lo que hacíamos allá era, cuando se hacía a partir de los comerciales, ¿cierto? Hago las aféresis de las células T, mando esas células a San Diego en unas cositas como metálicas, unas capsulitas metálicas. Allá, a través de lo que es la utilización de una máquina que es el Prodigy, que es una máquina automatizada, hacen todo el proceso, se demora 6 semanas, y después tiene que ocurrir un proceso que ya sale de la parte biológica, que es un proceso regulatorio, que es la importación de las células del propio paciente, pero ya diferentes, porque ya son células con receptores, son células diferentes. Entonces aquí viene el tema de la importación de las células. ¿Qué pasa entonces en el aeropuerto? ¿Qué pasa con la DIAN? ¿Qué pasa con...? Sí, me hago entender, una serie de cosas que no están bien entendidas. El marco regulatorio es amplísimo, y esa es una de las razones bien importantes por las que, digamos, esto tiene que tener
gente, digamos, muchas aristas de conocimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a regular la importación de las células? O cuando lo hacemos in-house, todavía no tenemos la oportunidad de hacerlo in-house, ahorita lo está trabajando una institución aquí en Colombia, nosotros estamos trabajando con ellos, pero también existe esa división en la, digamos, como en la parte clínica y en la parte biológica, digamos, de alguna manera. Por ejemplo, el mieloma, pero la institución con la que estamos haciendo el tema no está trabajando BCMA, sino CD19 para linfomas. Entonces bueno, cuando se interesen en el BCMA, pues ya me meteré como más de cabeza. Ellos trabajan con otras personas ahorita mucho más por el tema del linfoma, ¿cierto? Pero miren que cuando existe esa división también de la parte de biológica con la parte clínica, pasa lo que sucedió también con la misma institución y Cordón. Entonces, le dieron muchísima prevalencia o muchísima importancia más bien al tema de cordón umbilical, y en adultos esto casi no se utiliza. Entonces, cuando ellos empezaron a buscar, digamos, a la gente para que trasplantaran cordón, pues no se hacía y la gente empezó como a no creer tanto en el proyecto, pero sí se pudo hacer después en niños porque las células nucleares totales sí daban para trasplantar cordón en niños, pero existe esa división. Entonces, miren que existen muchas aristas en las cuales hay que tener una sola vía de actuación con muchas personas implicadas en el proceso que tienen que ver desde el punto de vista financiero, ¿cierto? $450,000 vale un CAR-T comercial. Probablemente un académico vale mucho menos, un proceso descentralizado. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, un acuerdo de riesgo compartido para que si el medicamento hace lo que dice que puede hacer, se pueda disminuir el costo? Bueno, se pueda pagar, pero si no hace lo que dice que va a hacer, muy probablemente yo me evito pagar eso. Entonces hay que implementar eso desde el punto de vista financiero. Desde el regulatorio, pues, ¿cómo lo vamos a implementar? Es tan complejo que necesita un marco regulatorio compuesto. Y desde el punto de vista, digamos, logístico, pues nos tenemos que preparar, ya empezar a revisar tema, aunque sea, venga, ¿cómo manejamos el CRS? ¿Cierto? Si yo le digo, ya tenemos hoy en día CAR-T, por alguna razón Dios mágicamente puso la tecnología aquí al lado, y yo les digo, bueno, y la regulación para utilizar el tocilizumab, cuando se presente un CRS ya está dada, ¿me van a dejar utilizar? No, es que no se puede utilizar tocilizumab si se presenta el CRS. Pues tengo que también ir pensando en qué es lo que tengo que utilizar sobre las complicaciones de la terapia. Entonces, miren que es una cosa supremamente compleja. Sí, la multicolinariedad de esto es masiva y pues con una falla regulatoria compleja como la que tenemos, donde no hemos regulado cosas más sencillas como el software, como dispositivo médico, y ahora entonces terapia celular inmunoefectora y tal, donde pareciera que aquí hay casi que una falla regulatoria como mecanismo de racionamiento implícito, ¿no? Usted dice, miércoles, estamos racionando, lo que tú estabas diciendo, estamos racionando a través de que el regulador como que diga despuesito, ¿no? Y bueno, ya entramos en los minutos finales. Quisiera aprovechar a Yolima, que está realmente con el mundo real, ¿no? Hace unos días hubo unas afirmaciones del ministerio respecto a, de alguna forma, bueno, han sido varias, ¿no? Ya uno aquí pues cada día espera una afirmación nueva, pero algo que de pronto puede, de alguna forma, no estamos hablando de terapia celular avanzada ni nada, sino simplemente de terapias ni siquiera innovadoras, terapias que yo sea un estándar hoy en mieloma. Y hay una amenaza clara bajo Marco Steele de que en algún momento perfectamente con un cese de pagos, con unas carteras en crecimiento, con una amenaza de regulación de precios, etcétera, etcétera, pues que la industria farmacéutica dueña de estas terapias pues no siga suministrando estas terapias, ¿sí? Ha sucedido. ¿Cómo han percibido eso los pacientes? ¿Es real? Y de hecho, y adicionalmente con la situación sectorial actual, ¿estás notando algún impacto en vida real de los pacientes, en fallas efectivas de acceso y demás? ¿O eso es como más percepción del público? Sí, las barreras de acceso sí están aumentando. Nosotros sí lo hemos visto y varias de las organizaciones que llevamos esa trazabilidad hemos visto cómo las curvas iban en aumento. Y ya no es, digamos, nosotros tenemos un programa de acceso que se llama SEBAS. SEBAS es Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud. Y hablaba yo con una paciente justo esta semana y ella me decía, es que hace 2 años todo se resolvía más rápido. Yo le decía, claro, es que hace 2 años no teníamos la situación de incertidumbre y la coyuntura que tenemos hoy día. Entonces, probablemente hace 2 años podíamos resolver una barrera más rápido.
¿Qué hemos visto nosotros desde SEBAS? Que hoy día nos demoramos más en resolver las barreras de acceso de los pacientes. Hace 2 años, nosotros teníamos que más del 80% de las barreras de acceso las resolvíamos en máximo 5 días. Hoy estamos viendo que más o menos el 70% logramos resolverlas en 5 o 7 días, ¿sí? Entonces sí nos estamos demorando más. Entonces, por un lado sí van en aumento y por otro lado, la capacidad resolutiva de esas barreras cada vez se hace más lenta, ¿sí? Porque por diferentes razones, ya los canales con las EPS no son tan expeditos, ya hay más dificultades por parte del asegurador para aprobar, resolver y dar acceso efectivo a un medicamento por múltiples razones. Entonces sí, todo eso sí lo estamos viendo. Y respecto a lo que decía del medicamento, sí, yo he visto en todos estos años que si algo aprecia al paciente y que si a algo se fideliza al paciente, esa es la marca. Es impresionante, pero pues el paciente le cree mucho a su marca, ¿sí? Con la que empezó su terapia, sea que esta sea innovadora o genérico, independientemente de si es un medicamento innovador o no. Si el paciente empezó con un genérico, igual, ese es el que él conoce y ese es en el que él cree y no quiere que se lo cambien, ¿sí? De hecho, una vez en una charla se paró una paciente y decía, yo no sé por qué hay pacientes aquí que defienden tanto la marca, que el innovador. A mí desde que me diagnosticaron, yo estoy con un genérico y estoy divinamente, aquí me ven. Entonces, aprendimos a entender que el paciente cree en su marca, en la que conoce, más allá de cuál sea. Luego, para el paciente sí es bastante traumático que le cambien la marca, ¿sí? Muy traumático. El paciente desconfía, el paciente se siente vulnerable, el paciente le cuesta aceptar y entender que tenga que cambiar de marca. Ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo con unos pacientes, no de mieloma, de leucemia mieloide crónica, que están teniendo dificultades porque no están teniendo la disponibilidad de la presentación de 400 miligramos en su medicamento. Y las llamadas que hemos recibido y la cantidad de pacientes quejándose porque no están dispuestos ni siquiera a cambiarse a la presentación de 100 miligramos, ni siquiera es moverse de marca, es decirles, mire, temporalmente su médico tratante puede ordenarles el de 100 miligramos que sí está disponible. La diferencia es que se va a tomar 4 tableticas, no una. No, es que lo mío es una y lo mío es una diaria y lo mío es de 400. Entonces yo sí percibo que para buena parte de los pacientes esa fidelidad con el medicamento es bastante rigurosa y les cuesta mucho moverse de ahí cuando las cosas cambian. ¿Y eso será que un tema de modelo de gestión farmacéutica? Yo creo que las EPS y bueno, los actores hemos fallado mucho en educación en salud a los pacientes, más la protección del sistema, en fin, todo lo que hemos hablado previamente, y pues preocupa un poco porque pues realmente nuestros pacientes parecieran, nosotros somos pacientes también todos potencialmente, no estar preparados para una situación de contingencia como lo que pudiera de alguna forma ocurrir. Y uno de los temas que personalmente me afecta de la reforma es que pues en la reforma no hay unas soluciones, unas estrategias claras para mejorar un modelo de gestión farmacéutica, por ejemplo. Y bueno, muchas otras cosas. Tú que además estás en contacto con otras asociaciones de pacientes, ¿cómo se están moviendo al respecto? ¿Están uniéndose? En fin, ¿qué van a hacer con esto? Sí, yo creo que llevamos un año en eso, doctor Pino, realmente desde el año pasado, desde finales del año pasado, tomó más fuerza ese movimiento social Pacientes Colombia, que es el movimiento que se creó ya muchos años atrás desde la emergencia en salud desde hace muchos años. Se crea ese movimiento y se crea para incidir en políticas públicas en salud en el país. Hoy día agremia más de 190 organizaciones a nivel nacional de diferentes enfermedades de alto costo, de todo el alto costo, con una gran representación de cáncer, de huérfanas, claramente, de renales, de pacientes renales, en fin, pero y allí hay unos líderes ya muy visibles que han estado todo el tiempo ahí al frente del cañón, o sea, que han estado realmente participando de espacios muy importantes, que han estado interlocutando con los diferentes actores del sector salud y que han estado expresando pues todas nuestras preocupaciones, todo lo que nosotros además recogemos de los pacientes. En el caso nuestro, la Fundación este año, al comienzo de año creo, lideramos una encuesta, un sondeo
con pacientes, creo que fueron más de 300, no recuerdo ahora en este momento, no solo de cáncer, sino también de enfermedades huérfanas y pacientes con enfermedades de salud mental, en donde recogimos como sus percepciones y sus apreciaciones frente a esa reforma. Y ahí vimos que lo que nosotros estábamos defendiendo desde noviembre y que lo que nosotros le estábamos diciendo al gobierno lo podíamos ratificar a través de ese sondeo, porque ahí los más de 300 pacientes que hablaron nos dieron la razón en lo que nosotros veníamos defendiendo. Entonces era como ese miedo, por ejemplo, a que se terminara el modelo de aseguramiento, ese miedo a perder derechos ya adquiridos, a perder la protección financiera, lo cual para ellos resulta ser muy importante, y todas estas cosas. Entonces creo que hemos hecho el ejercicio de levantar esa evidencia, de consultar a los pacientes, de estar en los espacios de participación ciudadana, de levantar la mano y hablarle al ministro, a los dos que han estado ya en este proceso, de reunirnos con ellos. Pero es un poco eso, es sentir que va uno como contra la corriente, porque es en cierta forma sentir que se nos oye pero no se nos escucha. Es el diálogo de los sordos. Sí, como bien se dijo en algún evento, en algún momento, así tal cual yo lo he sentido. Sí, fuimos, hablamos, estuvimos en la audiencia, expusimos, pero y no pasa nada más allá de eso. Creo que el ejercicio de expresar el sentir ha sido válido, ha sido importante, porque finalmente hemos sido una piedra en el zapato. Sí hemos tal vez hecho que las cosas vayan menos rápido de lo que han podido ir si no nos hubiésemos pronunciado. Luego yo sí creo que ha sido muy válido y que tenemos que seguirlo haciendo para seguir de alguna manera ganando tiempo y viendo cómo seguimos mostrando que la mayoría no está de acuerdo con ciertas cosas. Gracias por aclararnos eso. Y bueno, sí, los felicito por la constancia en el trabajo. Se desesperanza uno de ese diálogo de sordos, ¿no? Juan Pablo, quería hacerte una pregunta muy puntual, y es opinión personal nuevamente, para no Martica se me angustia aquí. Creo que tenemos la peor agencia regulatoria del continente en este momento, o sea, nada que hacer. ¿Sí? Los tiempos regulatorios del INVIMA son asesinos, no sé, hipótesis como la que dijo la doctora Marcela perfectamente caben, no somos atractivos para los ensayos clínicos patrocinados por la industria. Los tiempos regulatorios de estudios clínicos es imposible, y adicionalmente, pues, ni hablarte de los registros sanitarios de medicamentos que ya han sido suficientemente posicionados en FDA, EMA, y para las nuevas indicaciones, pues, ni hablar. Uno debería, si uno es el IETS, pues debería tener un partner de igual calidad técnica y al menos de igual velocidad. ¿Cómo es esa relación IETS-INVIMA? Si lo puedes decir, obviamente. ¿Hay afectación de esa relación que de pronto impacte sobre los procesos o la velocidad de los procesos del IETS? ¿Cómo están manejando eso? Listo, perfecto. No, digamos que nuestro relacionamiento se fundamenta a la hora de evaluar la evidencia, solamente aplicamos esa evaluación a lo que está aprobado por el INVIMA para las indicaciones que el ministerio decide priorizar. Entonces, claro, la evidencia nos muestra unas cosas o unas tecnologías, y en las aplicaciones del INVIMA a veces no están reguladas, o incluso hay regulaciones de tecnologías que no encontramos en evidencia reciente. Pero por supuesto tenemos que buscar la evidencia que soporte esas indicaciones que llevan mucho tiempo aprobadas, aunque de hace mucho tiempo se sepa que no tienen la efectividad y la seguridad de las nuevas tecnologías. Digamos que las relaciones con el INVIMA, por supuesto, son muy buenas, pero lo que digo, nosotros nos vemos de cierta manera limitados por las indicaciones. No podemos, por supuesto, evaluar la tecnología de lo que no está indicado, porque finalmente ahí sí va a haber un verdadero problema de implementación. Decimos que CAR-T tiene efectividad y seguridad en mieloma múltiple, pero no tiene la aprobación. Entonces, no, ahí sí que se iría a una caja y a una biblioteca de resultado. Ok, sí, quería aclararlo porque creo que era lo que pensábamos la mayoría, pero pues qué bueno oírlo porque me imaginé que era así. La doctora Marcela, mecanismos alternativos de financiación, ¿no? Es decir, es claro que la UPC es insuficiente a pesar de lo que se diga, hay estudios que lo miden, usted seguramente los conoce muy bien, eso da para otro panel, ¿no? Obviamente seguramente otros expertos acá también, pero ¿qué vamos a hacer para pagar esto?
y lo que venga, ¿no? Es decir, ya la innovación va a una velocidad y nosotros, por supuesto, el componente regulatorio va a otra, terapias digitales, todo el tema de edición génica, ¿no? En fin, todo eso. Creo que tenemos que buscar mecanismos alternativos de financiación. ¿Qué experiencia hay? Reaseguros, qué sé yo, fondos nacionales. Usted que es experta en esto, ¿cómo ve eso para Colombia? ¿Qué haría usted? Yo creo que hay que dividir la discusión en dos. Lo que uno puede hacer desde los gastos y lo que puede hacer desde los ingresos. Y en lo de los gastos es lo que ya pues he venido hablando y es, yo siento que hay espacio todavía de optimización del gasto, de mirar la forma de hacer mucho más eficiente cómo nos gastamos los recursos hoy. En la perspectiva ya de ingreso, esa se me hace que es un poquito más compleja y creo que sí necesitamos reinventarnos. Nos toca dar la vuelta completa al sistema como lo tenemos financiado hoy. Nuestro sistema, por construcción, cuando salió la Ley 100, y si ustedes leen la exposición de motivos de la Ley 100 en su momento, se darán cuenta que lo que se tenía previsto en ese momento era que el régimen contributivo fuese tan grande que a través de las cotizaciones se financiara la gran mayoría del sistema de salud. Y hoy lo que estamos viendo es un efecto completamente contrario. Régimen subsidiado es un poco más grande que régimen contributivo, pero adicionalmente, por efectos de los cambios regulatorios y pues, legislativos y demás, hoy el peso más grande en la financiación está en presupuesto general de la nación. Eso genera un riesgo enorme desde la perspectiva de sostenibilidad del sistema, porque básicamente lo que hace es que pone al sistema de salud cada año en la discusión con el Congreso de la República, discusión que depende de la capacidad de defender de la persona que esté a cargo de la cartera de salud. El año pasado vimos una defensa que decía que no necesitaba tanta plata, que era más que suficiente, y de ahí que se vaya perdiendo como cierto espacio. Necesitas de alguna forma, lo que hablábamos ahorita, ¿cómo vamos a hacer para que algunos de los gastos de hoy encuentren nuevas fuentes de financiación en otros sectores? Para pensar en la intersectorialidad desde la perspectiva de qué va a poner saneamiento básico. Porque yo le puedo invertir muchísimo a la diarrea, pero ¿y si no tenemos agua potable? ¿Qué va a pasar desde la perspectiva de vivienda, desde la perspectiva de empleo? Entonces creo que, por ejemplo, vale la pena, y yo lo he dicho en varios escenarios, dejar de pensar en el sistema de salud solito y empezar a pensarse el sistema como un sistema de protección social. Es decir, un sistema que entiende que la persona del régimen subsidiado que vende de pronto chicles aquí en la esquina, no va al médico, que así tú le des la plata a la EPS y la pongas en la UPC, esa persona no va a ir al médico porque ese día no come ella ni su familia. Entonces, hasta que yo no aborde de otra perspectiva ese tipo de situaciones, no importa cuánta plata le meta al sistema, que no voy a lograr las eficiencias. Y otro tema que a mí me parece muy preocupante, y por eso hablo de esa combinación entre cotizaciones y presupuesto general de la nación, es, para nadie es un secreto que la población colombiana se viene envejeciendo. Y si uno mira algunos de los análisis que se han hecho para pensiones, no se han hecho exclusivamente para salud, pero eso ya le da a uno porque al final el efecto es el mismo. En pensiones se dice que hacia el año 2050-2060 lo más probable es que la edad media en Colombia esté entre 60 hacia arriba. Entonces se pregunta uno, ¿quién cotiza en esa estructura de financiación? Si hoy tenemos este problema, ¿cuál va a ser en ese momento? Entonces sí creo que será necesario pensarse en un sistema seguramente de financiación de tipo fiscal exclusivamente. Creo que no está mal, y ahí uno podría mirar lo que pasa en Canadá, lo que pasa en Reino Unido y demás, que son sistemas nacionales públicos de salud con financiación a través de impuestos, donde los ciudadanos tienen que ser conscientes de que hay que meterse la manita al bolsillo, más de lo que uno quisiera, si quiere tener lo que necesita, y también sin que eso implique, porque de pronto lo que hemos es entendido un poquito, hemos entendido mal el qué es un sistema público o nacional de salud. En Reino Unido es un sistema público
que tiene UPC y que tiene una gestión de riesgo de aseguramiento. O sea, el pasarlo a ser público no necesariamente debería traducirse en eliminar el aseguramiento. Simplemente es el sistema chileno no es tan bueno en términos de fragmentación, sobre todo en coberturas, pero sí es muy bueno desde la perspectiva de la forma como se financia. Y al final son sistemas que van hacia la financiación fiscal y no parafiscal, como lo tenemos nosotros previsto. Porque hoy todavía seguimos creyendo que con las cotizaciones lo vamos a lograr y no, ya estamos viendo que no. Entonces, creo que eso y sin duda alguna lanzarnos a mecanismos que nos generen ahorros. Se dice que en salud nunca se ahorra porque el gasto se sustituye uno por otro, pero por lo menos sí puedo ahorrar en mecanismos de cara a la innovación, los que acabamos de hablar. Eso es la única forma en que muchos países, inclusive es la forma en que, por ejemplo, en Europa, en España, la forma en la que aprobaron el CAR-T también fue con modelos innovadores de contratación y acceso. Ellos no se lanzan y son sistemas de salud públicos, nacionales. Y aún así hablan de esos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que uno le preocupa un poco de la reforma? Y es listo, nos vamos a mover allá, pero ¿quién hace eso de la mitad que te garantice la eficiencia en el gasto y que te garantice que se va a contar con los ingresos suficientes para cubrir las atenciones? Y ahí mira que también eso parte de entender que la perspectiva de sostenibilidad o de insuficiencia tiene dos aristas, la micro y la macro. En la micro, uno se pregunta si la UPC o los presupuestos máximos son suficientes para cubrir las atenciones que estamos generando. Y en la macro, la pregunta es, dadas unas decisiones tomadas, independientemente de las decisiones en lo micro, dadas unas decisiones tomadas, ¿tengo o no tengo los recursos para cubrir esas decisiones? Y lo que es realmente complejo en Colombia es que estamos en un escenario en el que ninguna de las dos es suficiente. Porque a veces lo que pasaba era, la micro sí, y la macro pues el gobierno sale en deuda, busca soluciones, pero si ni siquiera la micro está siendo suficiente. Eso es lo realmente complejo en el diseño de financiación del sistema. Sí, preocupante, pero bueno, la idea era precisamente pues hablar de la realidad, hacer un poquito de prospectiva. Nos quedaron muchos temas por fuera, obviamente por temas de tiempo. Hay como una sumatoria de realidades, estamos en diversos metaversos, ¿no? Estamos en una situación difícil, donde hay toda la evidencia para terapias génicas avanzadas, como queramos llamar todo este grupo. Obviamente nadie va a dudar del impacto de un CAR-T en un paciente refractario, de un biespecífico en el triple refractario, eso, como dijo Humberto, es suficiente evidencia clásica, digamos, de la medicina. Ahí tenemos especialistas como Humberto, pues la tienen clara en lo que hay que hacer, cómo se manejan los efectos secundarios de eso, en fin. Pero alrededor de eso hay una arquitectura absolutamente heterogénea, ¿no? Donde no se diagnostica el mieloma sino en ciudades grandes, donde hay una falla del modelo en la periferia, donde el modelo es ineficiente, donde además una falla regulatoria, un tema de, por así decirlo, como dijo la doctora, de macro y de micro, ¿no? Los microeconomistas no quieren a los macro y al revés, ¿no? Entonces hay es un tema realmente una sumatoria de heterogeneidades y al final y en el centro, pues los pacientes, quienes no saben de economía de la salud, ni saben obviamente de medicina, pero que necesitan, pues tienen unas necesidades, tienen unas realidades y que muchas veces, como tú lo dijiste, pues están esperanzados es en una intervención, ¿sí? Que posiblemente les puede prolongar su vida, algunos posiblemente curarlos, pero que mientras no hagamos un abordaje holístico, sistémico, no solamente para el cálculo de la UPC, ¿sí? Sino para la intervención en el exposoma, que hablan hoy de lo que decía la doctora de el vendedor de chicles y demás, pues estaremos colocando posiblemente los dineros en intervenciones que terminarán impactando de pronto, ojalá una persona, pero el colectivo, pues definitivamente no. Seguiremos siendo profundamente ineficientes. Y yo creo que los modelos de eficiencia, pues nos quedan ya en manos de instituciones como
pues, instituciones de referencia donde se pueden hacer estas pequeñas modelaciones que serán efectivas, que serán exitosas, ojalá, donde podamos inclusive articular mecanismos de acuerdos de acceso administrado efectivos en nichos, ¿no?, que puedan mostrarle al país de pronto como una experiencia exitosa, decir, mire, lo hicimos acá y la concentración del modelo nos facilita resultados en salud, coste eficiencia, en fin, pero infortunadamente en este momento por lo menos la conversación de hacer una difusión de eso a nivel macro está difícil, o sea que tendremos que mirar cómo nos ajustamos, como dijo Yolima, y esperar a ver qué ocurre, ojalá pues salgamos bien librados de esto, ¿no? Y pues yo creo que los centros de excelencia tienen un gran papel, infortunadamente para un porcentaje bajo de la población, pero en estos laboratorios vitales de centros de excelencia, pues creo que tenemos que dar estas conversaciones, hacer estos modelos para terapias innovadoras y esperar un momento en el que pueda darse una conversación un poco más técnica, un poco más abierta, un poco más creativa y poder de pronto ojalá beneficiar a más personas, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere dar alguna conclusión, algún mensaje. No sé, Yolima, hemos sido un poco apocalípticos de pronto porque bueno, las condiciones actuales lo dan, pero me gustaría de pronto, porque creo que hay pacientes también escuchando el simposio y de pronto se pueden ir un poco angustiados, ¿no? Más angustiados. Creo que me quedo con que se está trabajando, se mantiene la esperanza de tratar de que nos escuchen, de mejorar la situación. No sé si tú quisieras, me gustaría muchísimo que tú dieras un cierre a este panel para eso, precisamente para nuestros pacientes. Bueno, doctor Pino, gracias. Pues a los pacientes decirles que desde las organizaciones seguiremos trabajando y seguiremos elevando la voz del paciente justamente para hablar de sus necesidades, de lo que ellos prefieren, para tratar de, en la medida de las posibilidades, seguir defendiendo el sistema de salud, lo bueno del sistema de salud y seguir desde luego trabajando para mejorar los grandes desafíos que también desde luego tiene nuestro sistema de salud. No estamos diciendo que tengamos un sistema de salud perfecto, aunque colegas de la región nos digan que este es el aspiracional de ellos. O sea, para los colegas, cuando uno va a otros países de la región y escuchan lo que está pasando acá, les parece súper extraño porque dicen, qué raro, pero si el sistema de salud es el aspiracional nuestro. Yo también creo mucho en mi sistema de salud, yo creo que tenemos cosas muy buenas que debemos preservar, decirle a los pacientes que creemos en esas bondades del sistema y que también somos conscientes de esos desafíos por los cuales hay que trabajar para seguir mejorando. Decirles también que acudan a las redes de apoyo disponibles, porque a veces el paciente tiene dificultades de acceso, demoras, en fin, y no acuden a las redes de apoyo disponibles. Nosotros, por ejemplo, como fundación, estamos siempre detrás de los pacientes de leucemia, linfoma, mieloma, diciéndoles aquí estamos si necesitan algo. Y me llama mucho la atención que cuando tienen alguna barrera de acceso, se demoran más de un mes en buscar la ayuda. ¿Sí? Porque tenemos ahí registrado que siempre que han tenido dificultades de acceso, por ejemplo, a medicamentos, a lenalidomida en el caso de mieloma, a blinatumomab, a imatinib, a dasatinib, todas estas terapias, el tiempo promedio que ellos se toman para buscar ayuda es de más de un mes. Entonces yo digo, el paciente, ¿por qué se demora tanto? Si conoce las redes de apoyo disponible. Entonces aprovecho aquí este espacio para también hacerles un llamado a los pacientes y decirles que ellos también tienen un pedacito de la responsabilidad, ¿sí? Si queremos esa oportunidad que sabemos que tanto necesitan, pues ellos también deben movilizarse, levantar la mano, buscar ayuda más rápido. Después de que ellos buscan ayuda, el tiempo promedio que nosotros nos demoramos en darle solución puede estar en 5 a 7 días. Entonces, en total tenemos 40 días, pero de los cuales más de 30 son responsabilidad del paciente. Entonces, decirles que ellos tienen un papel importante en todo este proceso, parte de la responsabilidad, que queremos que sean pacientes activos, más participativos, más proactivos de su proceso de salud y enfermedad, y que lo que necesiten saber de esta situación de reforma a la salud, de este proceso que estamos viviendo, pues que acudan también a medios confiables, a las organizaciones de apoyo a pacientes para poderles ayudar a entender lo que está pasando, para que podamos conversar y discutir juntos también esas preocupaciones, y para que podamos también trabajar con ellos, porque necesitamos también que los pacientes se involucren más.